¿Por qué empezamos paso a paso? Empezamos paso a paso porque se estaba produciendo ya dentro de Podemos un proceso de oligarquización. Se ha producido ya. O que se ha producido ya y que hay que tratar de detener, tomando todo tipo de medidas que puedan evitar que se convierta en lo que han sido todas las organizaciones e instituciones políticas o sindicales o de cualquier tipo. Yo sí me metí en el proceso, lo tengo muy claro. Yo, la parte que como ciudadano tengo y doy mi representación a otro, quiero que se utilice no para que haya un grupito de personas y se malinterprete y se utilice para estructuras personales, sino realmente para que haga una política al exterior. Yo pienso que la sociedad, todos debemos de luchar porque cuando damos nuestra representación a los políticos, no la utilicen un grupito de personas para luego tergiversar lo que realmente son los intereses colectivos. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, yo para mí la clave está en la democracia. La democracia es la clave para evitar que en Podemos se pueda crear una élite que acabe siendo la que controle y dirija el partido. Es decir, aplicar la democracia real. Y ese sistema de democracia interna tiene que ir también aderezado por una serie de mecanismos, como por ejemplo puede ser el sorteísmo, que de alguna manera pongan, una barrera, por ejemplo, porque lo que está pasando... Que evite, por ejemplo, el clientelismo. Sería una cuña para por ejemplo, el clientelismo dentro de sería una cuña el sorteísmo para distorsionar todos esos procesos. Yo tengo en cuenta, yo me parece, el sorteísmo lo cojo porque de todo lo que se ha planteado en todos los documentos que se está llevando, creo que la mejor herramienta para que realmente no sea un grupo de personas, las políticas que han planteado otras candidaturas concentran el poder en personas y en grupos. Y yo creo que el poder no debe estar concentrado en personas ni en grupos, sino crear herramientas para que el poder realmente esté en lo que decimos, en las bases. Y todos los políticos, generalmente, lo que llamamos la casta, hablan de que todo es democrático, todos los planteamientos que se hacen dentro de lo que estamos hablando son democráticos, pero hay planteamientos democráticos que concentran el poder en grupos y hay planteamientos democráticos como el sorteísmo y lo que estamos planteando en otras medidas que son más democráticos porque lo que se trata es de que las bases mantengamos nuestra posición del derecho de nuestro poder hacia ellos, no ellos hacia nosotros. Nosotros oímos a todos ellos decir, os voy a ofrecer. Yo creo que no alejarnos del 15M o alejarnos lo mínimo posible, porque es evidente que el 15M no tenía que gobernar ni tenía que acceder a ninguna política, etcétera. Pero desde luego no separarnos como nos estamos separando cada vez más del 15M, de lo que el 15M planteaba. Es decir, muchas veces recurrimos al 15M cuando realmente ya no tenemos demasiado que ver. Toda esta lucha que se está viendo, toda esta disputa que vamos a ver en Vistalegre 2 tiene poco que ver con lo que hubiera sido realmente el discurso que hubiera mantenido cualquiera en una plaza, por ejemplo, de Granada, en la Plaza del Carmen. De todas formas, yo creo que una de las claves son en los procesos internos. O sea, los procesos internos de Podemos tienen un déficit democrático importante. El hecho de que los recursos de Podemos estén en manos de una minoría y no en manos de todos los inscritos. Es decir, una minoría que hoy está en cargos de representación en Podemos, que de alguna manera llegaron ahí por el voto de todos nosotros, pero que al llegar a esas posiciones de alguna manera han mantenido el oligopolio de esos instrumentos, de esos recursos. Entonces, una de las claves es democratizar los recursos, es decir, ponerlos a disposición de todo el mundo. Y otra cuestión, aparte de eso que te has dicho, también tenemos que tener en cuenta, y sería muy interesante, que tuvieran un poco de memoria histórica. Tengo que hacer una referencia, porque también creo que está en el debate político, de Convocatoria por Andalucía. Cuando Convocatoria por Andalucía se establece como un movimiento político y se crea un partido, se está discutiendo muy parecido a lo que estamos discutiendo ahora. Los mismos argumentos que están llevando la élite ahora mismo de Podemos para conseguir el poder son las que se llevaron en aquel momento en Izquierda Unida. La trayectoria y la transformación social que quería hacer aquel movimiento político no la podía hacer a Izquierda Unida, y creo que ha sido porque han sido la propia organización de los partidos, del partido de Izquierda Unida, la que ha impedido la transformación social. Si Podemos quiere ser un instrumento de transformación social, no puede caer en los mismos errores. Es distinto tiempo, pero son las mismas recetas. Y otras medidas que nosotros hemos defendido, por ejemplo, en Madrid, hace poco, cuando estuvimos en la reunión con la dirección de Podemos, decíamos, a nosotros no, ¿qué más nos da? A nosotros no nos importa quién sea el secretario general en Podemos.
pero sí planteábamos una cosa importante desde nuestro punto de vista, y es que si hay 2 mandatos del secretario general que no se han seguido, eso se llama poner obstáculo a que el proceso de oligarquización sea inevitable. Y estoy citando solo uno de los que están dentro de nuestros documentos. Sí, además, uno de los problemas que también lo hemos comentado es el culto a la personalidad. El culto a la personalidad que se está dando en Podemos y es, dijéramos, la antítesis de los planteamientos de Podemos. O sea, es una paradoja que se esté defendiendo la figura de un compañero que yo creo que a él no le tendría que hacer mucha gracia como indiscutible y que además lo estén haciendo una serie de personas. En Podemos todos somos necesarios, pero nadie imprescindible. Como si Podemos no pudiera existir si esa persona, sea cual sea, sí. tenga que ser el secretario general. Yo ahí no quiero hacer un comentario porque creo que es cierto. Yo pienso que los compañeros que ahora mismo están, ese hiperliderazgo, incluso cuando lo oyes hablar a ellos, es más de los grupos que quieren apoyarlo, los que están alrededor. Eso es terrible. Pienso que eso está haciendo mucho, está perjudicando mucho al concepto de Podemos. Ese grupo de gente que apoya, que muchas veces, está probado por la historia, está claro, que son quien apoya al líder es más fuerte que el líder. Si no existe esos apoyos... Más papista que el Papa. Efectivamente. Y eso también sería una cuestión a tener en cuenta a la hora de entender este procedimiento. Hay una cuestión que, dijéramos, se está hablando en los medios sobre luchas de poder en Podemos. Yo creo que realmente lo que hay de fondo es la pugna por 2 o 3 modelos de partido, por diferentes estrategias políticas. Yo creo que en el fondo está eso. Modelo de partido, estrategias políticas para llegar al gobierno o para mantenernos en la resistencia. En torno a eso, evidentemente, pues sí que habrá una pugna de poder, porque para poder llevar adelante esas estrategias, esas políticas, tienes que tener unas mayorías dentro del partido. Y junto a eso, junto a ese debate de modelo, de ideas, de modelo de partido y de cierta lucha por el poder, se une, dijéramos, una serie de elementos que enturbian esa disputa, que son, dijéramos, los amiguismos, los clientelismos, Pues fíjate, quítate tú para que me ponga yo, y eso es lo más grave. Pues ahí no se entra, pero hay una cosa, acabas de dar un punto muy importante. Yo pienso que todavía, en este momento, Podemos tiene un elemento común, que es un elemento que es la necesidad de toda la gente. Claro que el 15M fue el punto de partida, pero seguimos estando muchas personas con una necesidad. Y esa necesidad existe. Como tú has dicho, esa necesidad se está perdiendo por personalismo de grupo, y contra eso es con lo que hay que combatir. Y una de las cosas que hago crítica a los líderes que hemos tenido, yo creo que no han sido capaces de entenderlo y jugar en ese campo. Ahí sí habría que ser la base, nosotros, la gente que votamos, los que debiéramos de combatir que eso no sucediera. Si optamos a la opción A o B que nos están planteando muchas veces, estamos optando a la opción tradicional. Y creo que las bases, de alguna manera, nos tendríamos que rebelar contra ese tipo de comportamiento. Yo, por ejemplo, hay un inmenso campo de Podemos que se llama Tierra de Nadie. Claro, yo es lo que quería y que sin embargo no tiene voz realmente. Yo es lo que quería comentar. Y eso es lo que paso a paso por lo menos quiere reivindicar. Exacto. En los medios se habla de 3 corrientes y se falta la verdad. Hay 3 corrientes oficiales, las que salen en televisión. Muy bien. Pero dijéramos, Podemos es mucho más que eso. Yo siempre he dicho, la mayoría de Podemos, la mayoría de los inscritos no están, dijéramos, en ninguna de esas 3 corrientes, que le pueden votar a una u otra porque sean huérfanos. Paso a paso surge como una necesidad de decir que en Podemos hay otras formas de hacer política, otras formas de ver Podemos, de una serie de gente que vinimos aquí sin estar adscritos a ninguna tendencia porque pensábamos y creíamos en Podemos, no en ningún grupo o grupito. Entonces ahí aparece paso a paso, que es una lástima que no vayamos a poder defender en Vista Alegre 2 nuestros documentos, víctimas de un proceso burocrático que nos ha excluido. Diríamos censurado, ¿no? Por ejemplo, Ernesto iba a ser secretario general candidato y ha sido censurado burocráticamente. Claro, yo el otro día hacía la siguiente reflexión: ¿cómo es posible que en Podemos, con toda, dijéramos, la masa crítica que hay dentro,
solo vaya a haber 2 candidatos a la Secretaría General, porque Ernesto ya no va a tener esa oportunidad. Hay que hacer una cosa, una cuestión. Es que es grave. Nosotros, es verdad que cuando presentamos la candidatura, más que presentarla, no porque yo no me sienta capaz de poder, de presentarme como candidato, sino para poder expresar lo que son nuestros documentos. Yo creo que nuestra exclusión, no sé si está más en la burocratización o en la ineptitud, no sé qué es peor, pero sí es verdad que en una organización política, en un Estado de Derecho, tiene que haber unas normas claras para que los ciudadanos no nos sintamos pues, atropellados. Y en ese sentido, que le hemos discutido, porque muchas veces cuando hemos planteamos nuestras propuestas, muchos compañeros y compañeras establecen y dicen que cuál es nuestra ideología, porque parece ser que si dices que tienes una ideología potente por detrás, eres muy rojo, eres muy determinado, parece que eres más fuerte. El papel lo resiste todo. Yo tengo que decir que empecé con 18 años como sindicalista, o sea que he hecho estos movimientos sociales y no lo he dejado nunca. Está en la política, he sido cargo público de Izquierda Unida en su momento, o sea que realmente a la hora no quiero quedarme esa especie de aura donde a partir de ahí el papel lo resiste todo. Ahora vamos a la praxis, vamos a la realidad. Tenemos un partido político que es Podemos, que necesita en primer lugar crear unas normas claras donde todos estemos defendidos ante lo que tú acabas de decir. El clientelismo, el tema del clientelismo que se lo adjudicamos a otros y en Andalucía lo conocemos perfectamente y vamos por ese camino. Yo, por ejemplo, cuando comentaba antes lo de las candidaturas, de cómo en Podemos solo han surgido 3 posibles candidatos a la Secretaría General, y si una vez que te eliminan a ti, si no llega a ser que porque Yagüe no lo han podido eliminar, porque a Yagüe también lo habían descartado, sí. Lo que pasa que él, pues a fuerza de insistir y porque, no sé, de alguna manera consiguió que volvieran a ponerlo en la carrera. Es parte del sistema, es diputado. Es parlamentario, Si ya eres parlamentario... Bueno, pero hay que agradecer, porque es que si no estaríamos en un congreso a la búlgara, y además con la cuestión tan curiosa de que con el debate que hay, con esa serie de pugnas de corrientes, habría solo un aspirante a ser el gran timonel de Podemos. La verdad es que es para hacérselo mirar. Yo creo que un tema importante que no tenemos que perder de vista, hay 5 millones de personas que votaron a Podemos. Si vamos por este camino, en las próximas no serán 5, serán bastantes menos. Con lo cual, tenemos que intentar reformular un poco, hacer un reset para que Podemos sea esa herramienta que dé, dijéramos, a toda esa serie de españoles, no los 5 millones, sino 5 millones más, la posibilidad de cambiar las cosas. Y para eso tenemos que, dijéramos, volver a las raíces de Podemos. O sea, un partido, y una organización... un congreso en condiciones. Sí, exacto. Hacer un congreso con preparación, con meses de antelación, con discusión de documentos, analizándolo profundamente todo. Yo una de las cosas que me gustaría dejar en esta... No entiendo las prisas, no entiendo tanta prisa, ahí está. Cuando ahora no es necesario. Porque cuando hemos estado abocados durante 2 años a un combate que todos aceptamos, un comité de salud pública tipo jacobino en Francia se ocupó, era necesario que dirigiera el proceso continuo electoral que se nos venía encima. Pero ahora, ¿a qué viene esta prisa? Es que fijaros el sistema de Vistalegre. Se establece, dijéramos, un reglamento inacabado que se va, dijéramos, añadiendo durante el tiempo, una vez que ya se ha convocado la asamblea, cuando en teoría primero se tenía que haber dado un reglamento claro de cómo va a ser el proceso. A partir de ahí iniciar una serie de debates en los círculos, en los municipios, en los territorios, en la que los diferentes documentos fueran discutidos, valorados por los inscritos. Y a posteriori hacer como una especie de presentación pública de los candidatos y de los documentos en donde fuera, no necesariamente en Madrid, y que eso fuera retransmitido en streaming. Una vez que ha habido todo ese proceso y que los inscritos han conocido y valorado las diferentes posiciones, entonces se procede a votar y luego se hace el acto final en Vistalegre, no como lo hacemos ahora, que se va a ir a Vistalegre a aplaudir, porque ya habremos votado
espero que nos hayamos leído los documentos, la gran mayoría, y cuando vayamos a Vista Alegre está ya todo el pescado Una de las vendido. cosas que yo dejo sobre la mesa es, de todos los que vamos a votar para la segunda asamblea, pregunto cuántos se han leído o nos vamos a leer todos los documentos. ¿Dónde está la capacidad crítica de la nueva política, donde realmente nos leemos los documentos y votamos en función del mejor documento? O si realmente seguimos haciendo lo mismo que se hace en los partidos tradicionales. Seguimos a un líder, seguimos a una especie, una entelequia que va ahí, y seguimos a una especie, yo le llamo el sálvame de luz de poder. Sí. O sea que aquí o sales en la tele o no eres nadie. Y ese tema es una cuestión que no se lo digo a los que lideran, sino que lo digo a nosotros mismos. A nosotros mismos. Es una cuestión, porque si nosotros realmente no queremos perder el poder que tenemos, que emana de nuestro derecho como ciudadanos libres, que suena... Debemos de luchar por ese poder y no debemos de dejarlo en manos de nadie, y antes de cederlo, pues como cuando vas a comprar algo tienes que saber cuáles son las condiciones que tiene y no comprarlo por el impulso, porque si no nos convertimos en consumidores vulgares, como son en la política. No puede ocurrir, en la nueva política no debe de ocurrir. Hay una cuestión que además es muy clara, o sea, se aprueban los documentos definitivos, creo recordar, el día 2 o el día 3 de febrero. El día 4 se empieza a votar. Si te quieren leer todos los documentos y estás trabajando o estás haciendo alguna cosa, no hay tiempo material para leerlos y compararlos y decidir. Con lo cual, haciendo, dijéramos, horas extras, leyendo documentos, llegarías al 10 Entonces, o al 11 de febrero. Diciendo, no, José Luis, pero... que los profesores que tienen tan claro, que son todos, la mayoría de los que están arriba, que conocen perfectamente los hechos metodológicos, cómo llegar, han podido celebrar este congreso se ha hecho todo este sistema para que realmente haya una posibilidad de estar en ventaja con el resto y evitar ese debate que debiera de haber habido. Yo lo que digo es que tú... Independientemente de la intencionalidad o de la... está claro que ese es el resultado. Sí, es decir, yo no voy a juzgar si realmente se pretendía o no, pero realmente ese es el resultado, y eso es lo que nosotros pretendemos evitar con nuestras medidas de rotación, de transparencia, de sorteo, en fin, el conjunto de medidas que están en nuestros documentos, que no es solamente el sorteo, sino que es esa panoplia digamos, de medidas que podrían evitar que se pues yo pienso, Carlos, que teniendo, porque no es una cuestión, yo pienso que tal y como se está viendo todo el procedimiento, tanto desde que empieza el sistema desborda, cómo es el sistema desborda con respecto a la acumulación de poder, cómo se hurta, porque estamos hablando, todos los líderes que están arriba, vamos a llamarle, yo le llamo el sálvame de luz de Podemos, cuando salen en la tele, dicen de la necesidad que teníamos de debatir. Hemos estado en procesos electorales y no hemos tenido capacidad. Pues ahora que tenemos tiempo, ¿por qué no nos hemos dado un margen para debatir? Yo quiero estudiarme los documentos de todos los que se han planteado y poder votar, no ya en conciencia, sino en conocimiento de qué es lo que están planteando, porque de la única manera que yo le puedo pedir a mis gobernantes, a mis dirigentes, a la gente que yo les cedo mi representación, que cumplan, es pero es que nosotros no hemos leído los documentos. No, pero es que sí, pero lo que digo, pero es que es muy importante. Pero ¿cómo vamos? Es lo que decía en 7 días, no puedes hacerlo. Ernesto, claro, en 7 días te tienes que leer los documentos de las 5. Bueno, a nosotros ya nos han sacado en medio, ¿no? Pero bueno, hay 4 o 5 candidaturas que presentan documentos. Leértelos en 7 días, compararlos y votar. Cuando ya hay mucha gente inscrita en Podemos que empezó a votar el día 4 o el día 3, cuando habían salido los documentos. ¿Qué me dicen? Que estas personas que han votado, salvo que sean unos superdotados, no le ha dado tiempo de leer los documentos. Con lo cual, ¿a qué vamos? Que estamos votando no proyectos, no ideas, sino estamos votando caras. Estamos votando imágenes. Estamos a mí no me han preguntado por qué planteáis con la incompatibilidad, qué planteáis con el sorteo, qué planteáis con la transparencia, qué planteáis con la rotación, con toda la serie que son más de medidas que nosotros... A mí no me han preguntado nada sobre el alcance que podrían tener esas medidas dentro del proceso de Podemos. Pero es que, por ejemplo, una de las cosas que yo encuentro a faltar, y ahora pongo en primera persona pues al Círculo de Zaidín, o por ejemplo a Granada,
Es decir, no se han organizado debates durante un mes prácticamente. Se debatió un poco en un debate que no estaba presente todo el mundo y que había un compañero que dio y si se hace por streaming da igual. Bien, toda la gente que quiera se puede conectar. No ha habido ese debate. Entonces, pues bueno, se va a votar, pues yo creo bastante un poco, porque confío o me cae bien o creo en esta persona, en este líder, en esta figura, pues yo, pero no por, dijéramos, haber comparado. Que yo ahí sí veo que es responsabilidad. Bueno, incluso, que me consta que habrá gente que lo habrá hecho. En esto hemos oído ya las críticas, es que con vosotros no va ninguna mujer. Es que nosotros no podemos simplemente poner nombres, que lo podríamos hacer perfectamente, sino gente que realmente esté convencida, y no hemos podido todavía ni siquiera hacerlo. Aquí está el y sin embargo nos están echando en cara algo que vamos, pero nosotros meter mujeres por meter mujeres, y además ojalá quien dirigiera este proceso fuera una mujer, no nosotros, pero la realidad es así. El problema es que se dan muchas listas que, por desgracia, se tienen que meter a compañeras con calzador porque no participan suficientemente, que es lo que yo creo que habría falta. Es más, si yo tuviera que hacer una lista dentro del Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, pues yo estoy viendo más mujeres que hombres, porque me consta que hay una serie de compañeras que son capaces y que a mí me merecen más confianza, pero por desgracia en el conjunto de Podemos aún no hay la suficientemente participación. El Consejo Ciudadano tenía presencia de más compañeras, eran mayoritarios. Pero claro, tú no puedes obligar a nadie que participe. Pero no lo hicimos adrede, ¿no? Si que salió así, sí. porque es natural que en un momento determinado la capacidad de nuestras compañeras, si me pues mejore un poco, yo lo que veo realmente, porque es que hay un montón de asuntos que están pendientes de resolver dentro de la sociedad y de Podemos, como partido que quiere realmente transformar la sociedad. Estáis hablando del tema de la mujer, estamos hablando, que no se ha hablado también, del tema de estructuración del Estado, estamos hablando de la nueva economía, qué va a pasar con la nueva, debemos de hablar qué pasa con la cantidad de personas dentro de la nueva economía que no tienen actividad laboral, que estamos hablando de qué va a pasar en un futuro inmediato, qué está pasando con el reparto de la riqueza, todos esos debates de realmente que la sociedad es lo que quiere saber, qué es lo que queremos hacer, y yo también. Y debates que nos exceden, como el Brexit, como Europa o como Trump. Entran dentro de todo ese contexto, y sin embargo, realmente, si desde arriba, y digo porque yo realmente he creído mucho en el grupo dirigente de Podemos, porque reconozco muchas capacidades, y me duele y me hace sentirme un poco decepcionado el hecho de que no hayan aportado a Podemos esa posibilidad de debatir sobre todos estos asuntos, porque yo estoy convencido que parte de la división que se está produciendo dentro de Podemos se está produciendo porque realmente sí se está produciendo un choque de trenes entre vanidades, Vamos a ver si son 2, 3 o las que sea, porque hay más de una vanidad. Hay representación de las vanidades, pero hay grupos. Y yo pienso que Podemos todavía tiene mucha trayectoria, porque somos muchas las personas, hombres y mujeres, que tenemos la necesidad de que se cree una nueva política. Si perdemos esa necesidad por el choque de vanidades, lo habremos perdido todo. Yo creo que después de Vista Alegre 2, el debate no hace más que empezar. Y debemos de empezar realmente a retomar las necesidades. Claro, pero si nuestra fuerza está ahí, la pobreza energética, los desahucios, las puertas giratorias, el papel, los bancos, la política fiscal, pero si nuestra fuerza está ahí. Yo discrepo en el tema, yo no creo que sea una cuestión de vanidades, yo vuelvo a insistir, y además caemos en el error, o sea, en Podemos no hay solo 2 o 3 corrientes, dijéramos que hay 3 corrientes organizadas, hay un partido dentro de Podemos, un partido que funciona como un partido, y 2 corrientes que de alguna manera se han estructurado o se acaban estructurando también como un partido o como una corriente organizada. Después hay un montón, un magma de gente en Podemos dispersa. Ahora, por ejemplo, se ha presentado un equipo, Podemos en equipo, se presenta, dijéramos, presenta unas listas, paso a paso, que no nos hemos podido presentar, pero que sí que nos presentamos como candidatos al Consejo Ciudadano Estatal, 3 personas,
una de ellas ha sido censurada. Entonces no se puede realizar esa división tan, dijéramos, matemática de tres. Pero sí que en el fondo, y vuelvo a insistir, no hay tanto una lucha de vanidades, en mi opinión. Hay, dijéramos, tres o cuatro, tres de alguna manera estructurado, modelo de partido, estrategias políticas muy claras. Hay dos que quizás pueden ir más hacia una confluencia, que tienen una visión de qué tiene que hacer Podemos, cómo lo tiene que hacer para llegar a unos objetivos. Y entonces eso es un debate que de alguna manera se está dando y que no va a acabar con vista alegre. No va a acabar con vista alegre. Antes de terminar, por supuesto, tenemos que recordar a nuestro querido compañero Antonio Ríos, que no está aquí por razones personales, que no vamos a entrar en ellas, ¿no? Pero que está aquí con nosotros, aunque no físicamente, ¿de acuerdo? Yo quería decir, por suerte no va a ser un congreso a la búlgara, va a haber debate de documentos, hay una serie de diferentes planteamientos y va a haber como mínimo 2 candidatos a la Secretaría General, con lo cual también va a ser bueno, dijéramos, porque de alguna manera se va a maquillar la democracia, que hay alternativas, que hay democracia. Uno solo hubiera sido bastante nefasto. De alguna manera decir que se abren a un... Lo único que ocurre es que nuestro, digamos, candidato, que es Ernesto Girela, no va a poder ser elegido. Y además, curioso, ni podemos saber qué alcance puede tener. Yo querría comentar brevemente el porqué. Dijéramos, en Podemos, que somos los más democráticos del mundo, o sea, somos el partido más democrático con todo nuestro déficit democrático, se da la paradoja que hay una serie de personas que han estado trabajando en Navidad, pasado Navidad, durante todo este mes, presentan unos documentos, presentan una candidatura y por una cuestión burocrática que no se nos ha explicado bien, se nos quita, dijéramos, de la carrera hacia el proceso electoral. Yo creo, para terminar una cuestión... Yo querría acabar con eso. Querría acabar con eso. Vale. Es decir, se nos quita. Entonces, aduciendo una supuesta cuestión burocrática que no se nos ha explicado. Yo quiero hacer aquí la mención de que en cualquier organismo público, en cualquier institución dominada por la casta, si tú presentas una serie de documentos para cualquier cuestión y hay un error administrativo de eficiencia, tienes un plazo de días para subsanarlo. Lo subsanas y se tira adelante. En Podemos no se da esa situación. Una incoherencia. Predicamos una cosa y hacemos otra. Otra incoherencia. Predicamos un sistema proporcional para las elecciones generales y en casa hacemos otra. Una gran incoherencia. Con el sistema desborda, Mariano Rajoy hubiera sacado mayoría absoluta. Es decir, hemos votado la mayoría de los inscritos democráticamente un sistema electoral el más antidemocrático de los que concurrían. Un sistema electoral que favorece las mayorías absolutas. ¿Me escuchas, Echenique? ¿Me escuchas, Pablo? Un sistema electoral que favorece las mayorías. Es decir, predico una cosa para afuera y en casa... Permite un momento, José Luis. Yo, para terminar un poco el tema, me gustaría decir, es imprescindible en este momento un partido político como el que dibujamos dentro de Podemos. No sé si será el que saldrá de Vista Alegre 2, pero sí hay una necesidad imperiosa de que haya un partido político en el que realmente sí exista lo que planteábamos y por lo que todos estos 5 millones de personas hemos estado apoyando una propuesta. Un partido abierto, un partido democrático, un partido de corte diferente, un partido sin oligarquización, un partido donde un grupo de gente tome el poder de todos y haga decisiones sin contar con la gente. Por eso yo nos emplazaría para después de Vista Alegre seguir luchando porque exista ese partido político y sea uno. Y no sea yo le llamo vanidades personales, a lo mejor no es la palabra correcta. La vanidad va incluida en el modelo. Yo creo que la mejor en el modelo que dice
que dice José Luis. Pero que no olvidemos una cosa, que la competencia para que eso no ocurra no es de los de arriba, sino de los de abajo. Claro. Somos nosotros, los de abajo, el grupo de gente, que también los de arriba son de abajo, o sea, no me quiero poner en posición, donde nosotros, la gente que votamos, no permitamos que eso suceda. Muy bien, Leerse los documentos es muy importante. muy importante. De todo lo que ha hecho, pienso... Bueno, seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Seguimos Yo creo que hay un adelante. corte para él solo, cuando está explicando el tema este, no sé si podrá, hay un corte casi porque es muy largo, esto es larguísimo. Yo es que, además, No, una no cosa... más, no más. No, no, que ya estamos. Tiene materia Ya, ya, Ya estamos. no, pero Yo una estoy cosa, grabando. una De cosa que ya estábamos una hablando cosa que fuera quiero del campo. decir, y es, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces de arriba, de los de arriba, de los de abajo. Yo cuando vine a Podemos, yo cuando vine a Podemos tenía un partido en que no hubiera los de arriba y los de abajo. Quizás por mi biografía. Es decir, aspiraba a un partido en que, que fuera más horizontal. Es decir, yo eso de que la cúpula, los dirigentes, es que me suena ¿Cómo entiendes tú antiguo. ahora Todo eso- Pablo Iglesias? Vamos que a ver, dijo, todo eso ya tenemos esto como modelo. Todo eso lo vamos a discutir. Por ejemplo, el arriba y abajo. Así vamos a hacer un índice de discusiones de café, sentados los cuatro